Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Desde la Oscuridad. Esta noche tenemos una historia que nos cuenta un poco sobre un encuentro paranormal en medio de una carretera. Felizmente, para nuestro protagonista, la historia todo salió bien. Y es que lo digo porque, bueno, ya más adelante entenderán por qué lo digo. Antes de empezar, quiero pedirles el favor de no olvidarse de suscribirse al canal si no están suscritos, de darle like al video si al final les gustó la historia y de dejar sus comentarios si han vivido algo parecido o lo que quieran en verdad. Yo siempre estoy muy feliz de poder leerlos. Y nada, empecemos de una vez con la historia de hoy. Apaguen sus luces, pónganse cómodos y presten mucha atención a esa voz que les habla desde la oscuridad. A veces uno no entiende la magnitud que se esconde detrás de algunas historias que escuchas a lo largo de tu vida, de diferentes personas. Y no estoy hablando de una historia que se repite y repite y repite una y otra vez. Estoy hablando de esas historias que solo escuchas una vez en la vida. Estoy hablando de esas historias que tienen un porcentaje tan bajo de probabilidad de que le suceda a alguien que terminan siendo increíbles. Terminan desafiando la realidad solo porque no podemos comprender cómo algo así de extraordinario le puede pasar a alguien ordinario como todos. Y aunque esa persona que podría ser tu vecino, tu amigo, tu hermano, tú mismo tratando de contar una de esas experiencias que suceden en uno de 1.000.000 de situaciones. Aunque uses todos los medios posibles para que los demás sepan que no mientes, cuentes todos los detalles de lo que te pasó para que vean que no estás inventando nada, aunque hagas tu mejor esfuerzo, nunca será suficiente. Y te vas a quedar con la palabra en la boca. Y vas a entender que el único que puede validar lo que sentiste en esos momentos que te pasó, lo que te pasó, eres tú mismo. Y el motivo por la que me explayo en todo esto es porque a mí me pasó algo. Algo que hasta ahora ni yo puedo comprender o explicar bien qué es lo que fue eso que vi aquella noche. Esta es una historia que llevo contando ya un buen tiempo. Y que hasta ahora, cada vez que la cuento, todo el mundo dice sorprenderse mientras me miran con la cara más hipócrita que se puedan imaginar. O me dicen, ¡qué miedo!, con ojos condescendientes. O simplemente me miran con incredibilidad y ya. Y es que para ellos es solo una historia más. Pero para mí es una experiencia que marcó toda mi vida. Yo trabajo como camionero ya desde hace un buen tiempo. Ya muchos años en realidad. Pero lo que me pasó aquella vez fue cuando recién estaba en mis primeros años. Si bien uno se puede ir acostumbrando con el tiempo a esta noble labor, y uno puede creer que unos cuantos años ya te dan la experiencia suficiente como para sentirte canchero en todo tipo de rutas, la realidad es que no. Todos los años suman y uno nunca deja de aprender y de sorprenderse por cómo puedes manejar distintas situaciones que se te presentan en el camino. Claro, alguien que lo ve desde afuera de la línea del trabajo puede decir, es solo manejar largas rutas y ya no hay ciencia detrás de eso. Pero no es así. Hay muchas cosas de las que tienes que cuidarte. Así como hay rutas bonitas y despejadas, hay rutas que son una condena de muerte si haces las maniobras equivocadas. ¿Sabes qué? Ni siquiera eso. Simplemente con pasar por el lugar equivocado, en el momento equivocado, puedes terminar siendo víctima de un grave accidente provocado por la naturaleza. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar este tipo de situaciones? Bueno, pues, ahí es donde entra la experiencia. Ya sabes que si escuchas rumores en paradas de camiones donde te dicen, hey, por tal ruta está pasando tal cosa, evitas ir por ahí. Si ves que se acercan fuertes lluvias,
tomas tus precauciones para no ser atrapado por un aluvión. Y si vas a manejar cerca de algún acantilado poco iluminado, lo más obvio es simplemente no cruzar esa ruta de noche. Y ese fue mi problema. Yo, con mi poca experiencia, me creía capaz de controlar una situación de esa magnitud. Ustedes saben que cuando uno es joven, simplemente te dejas cegar por el orgullo y te crees capaz de ir adelante sin importar los obstáculos. Y bueno, no podía estar más equivocado. Pero ya, para ponerlos en contexto, yo tenía que llevar una carga desde Lima, no recuerdo exactamente hasta dónde. Pero la cosa es que tenía que pasar por una ruta cerca a Pacasmayo. Una ruta que estaba al borde de un acantilado donde sí o sí tenía que pasar por ahí. De por sí, ya había escuchado historias de mis compañeros, por así decirlo, sobre esta ruta. Escuchaba lo peligrosa que era no solo con respecto a lo estrecho que se podía poner el carril, sino que también por las densas neblinas que se formaban de vez en cuando a altas horas de la noche. Y si podríamos agregarle algo más a todo esto, serían las leyendas paranormales de la zona. Más que nada sobre una mujer que se te presenta a la mitad de la ruta y que si la miras así sea de reojo, ella se sube al carro o al camión contigo. La verdad es que nunca vi este espíritu, pero sí pude ver otra cosa. Yo ya había pasado por esta ruta anteriormente, pero contadas con una sola mano y de día. Nunca había manejado por ahí en la noche. Y bueno, como quería terminar con este trabajo lo más rápido posible para desocuparme por el fin de semana que se venía, decidí ir el viernes por la noche para tener todo el sábado libre. En verdad, una decisión muy cuestionable y arriesgada, considerando que la ruta es peligrosa ya que no está muy bien iluminada. Y, como ya mencioné antes, está al borde de un acantilado. Pero bueno, la decisión ya estaba tomada y me sentía capaz de lograr la tarea. De todas maneras, una vez en la zona, bajé la velocidad y traté de manejar con mucha precaución. Había algo que me tenía muy nervioso, más allá de la posibilidad de accidentarme. Tenía una sensación rara en el cuerpo, como si algo no estuviera bien. Como si tuviera el presentimiento de que algo malo estuviera a punto de suceder. En mi cabeza traté de relacionarlo con el miedo a quedarme dormido mientras manejaba y caerme por el acantilado, aunque ni siquiera tenía sueño, pero era la explicación más sensata y cercana a la situación que podía pensar en el momento. Prendí la radio para distraerme un poco. Empecé a escuchar las mismas canciones que siempre ponen en las estaciones y que ya me sabía de memoria. Había unas cuantas que me gustaban más que otras, pero al final de cuentas, la música logró su cometido, que era distraerme un poco de la situación y concentrarme netamente en el camino. Por lo general, en el día se pueden ver varias cruces a lo largo del camino. Suelen ser cruces que se ponen para honrar a personas que perdieron sus vidas por culpa de choques alrededor de la zona. Pero la ruta está tan mal iluminada que en la noche solo se veían algunas de estas. Más que nada las que estaban cerca de la pista, iluminadas por los faroles del camión. Pero hubo una en particular, una que, a pesar de que estaba alejada del camino, se podía ver con mucha claridad. Y no porque estuviera iluminada por su propia luz o la luz de la luna o cualquier otra fuente de luz, sino que su figura era tan densa, por así decirlo, que simplemente resaltaba en medio de toda la oscuridad. Pero lo más raro de todo era que, al costado de esta cruz, había una figura, una especie de sombra alta, que parecía ser la de un hombre, la de un señor de saco con sombrero, una silueta completamente oscura y marcada, tan densa como la cruz que estaba a su costado. Y si esto no les parece lo suficientemente raro, esta sombra, esta figura, pareciera que se dio cuenta de que me percaté de su presencia. Y es que lo digo porque vi el movimiento de lo que sería su cabeza direccionarse hacia mí. Solo su cabeza. De lo que estaba mirando a la cruz,
me miró a mí y lentamente levantó sus brazos hasta la altura de sus hombros, imitando la figura de una cruz. A mí, ver eso me dio muchos nervios. Me hizo sentir escalofríos por todo el cuerpo. Aparté mi mirada y simplemente traté de concentrarme en el camino. Pero la imagen de este hombre, de esta sombra, se había quedado completamente grabada en mi mente. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Es más, lo relacioné con la historia que mencioné al principio, la de la chica que se te aparece al costado de la carretera, que si la ves de reojo se te aparece dentro del carro. Mi mente ya estaba maquineando al 100%. De vez en cuando miraba de reojo el asiento de mi costado para ver que nadie más me estuviera acompañando en el viaje. Pero bueno, traté de seguir con normalidad el viaje. Solo me quedaba seguir de frente y tratar de hacerme el loco. Hacer como si no hubiera visto nada. La cuestión es que estaba tan sugestionado por lo que acababa de pasar que no me di cuenta de que poco a poco se empezó a formar una neblina en el camino. Una neblina que al principio, cuando la noté, no era tan densa que digamos. Así que solo decidí manejar con mucha más precaución y mucho más lento. Pero hubo un momento en el que mi radio empezó a entrecortarse, como si la transmisión estuviera dañada o como si alguien estuviera interfiriendo con la señal. Escuché la voz de alguien que venía desde la radio. Yo al principio pensé que era otro camionero hablando por el sistema de radio que tenemos en los camiones, que más que nada utilizamos para avisarnos sobre distintas novedades o accidentes que suceden en las rutas. Así que me pareció muy raro esta interacción con el sistema. Yo traté de comunicarme de vuelta. Hola, ¿estás ahí? No te entendí bien. ¿Podrías repetir lo que dijiste? No recibí ningún tipo de respuesta. Es más, parecía que la señal estaba completamente rota, porque solo escuchaba ruido blanco. Ya ni siquiera podía escuchar música. La señal simplemente no llegaba. Sin darme cuenta, la neblina se había vuelto mucho más densa y espesa que antes. Ya no se podía ver casi nada al frente de la ruta. Decidí manejar un poco más y encontrar un buen lugar para detenerme y orillarme, fuera de la pista, aunque no había mucho espacio. Y aunque pueda sonar peligroso detenerme a mitad del camino, ya que podría provocar algún tipo de choque, creo que más peligroso hubiera sido seguir adelante sin ver nada al frente mío. Esa sí es una condena de muerte segura. Pero bueno, me detuve y traté de esperar a que bajara la neblina, lo suficiente como para poder seguir manejando. Me bajé del camión para asegurarme de que estuviera en una buena posición y para colocar los conos de precaución. Igual las probabilidades de que alguien más estuviera manejando eran casi nulas, ya que sería más que imposible por culpa de la neblina. Literalmente, no se podía ver nada. Apenas podía ver a unos pasos al frente mío. Y más que nada gracias a las luces del camión, porque todo lo demás era completa oscuridad. Oscuridad y neblina. Prendí un cigarro para calmar los nervios. Para colmo, la imagen de la cruz negra con el hombre parado a su costado todavía seguía apareciéndose en mi mente. Definitivamente, salir a la mitad de la noche fue una muy mala decisión. Yo ya estaba más que arrepentido. Estaba solo, pero no me sentía solo. Todo empeoró cuando escuché unos pasos dando vueltas alrededor mío. Eran pasos lentos que de vez en cuando se apresuraban a correr, como si alguien me estuviera acechando, como si estuviera buscando la posición perfecta para sorprenderme. Y cada vez que volteara a mi cabeza para ver quién andaba por ahí, muy apresurado corría para encontrar una nueva posición desde la cual podría observarme y acecharme. Empecé a preguntar a gritos, ¿quién anda ahí? Hasta empecé a exclamar que estaba armado, que tenía mi pistola conmigo, lo cual era mentira. En esas épocas no tenía ni una sola arma, pero nada de eso funcionó. Ninguna amenaza estaba dando resultado.
Sentí como esto que estaba acechándome se acercaba poco a poco. Hasta empecé a escuchar su respiración agitada. Empecé a escuchar murmullos que no entendía para nada. Y empecé a sentir cómo mi cuerpo lentamente se petrificaba por el miedo. Pero, por un golpe de, digamos, sentido de supervivencia, pude moverme. Pude correr hacia la puerta del camión, hacia el asiento del conductor. Cerré la puerta casi de inmediato, y por un momento, impulsado por el miedo, consideré en seguir adelante con mi camino y salir de ahí lo más rápido posible. Prendí el motor y antes de apretar el acelerador, me di cuenta que no podía hacerlo, que si empezaba a manejar me estaría condenando a una muerte segura. Así que traté de respirar, de calmarme y de tranquilizarme. Levanté mi mirada y pude ver que a unos metros del camión, entre la neblina, se encontraba la misma figura que había visto antes, la del hombre con los brazos extendidos en forma de cruz, completamente quieto, viéndome fijamente como quien espera mi próximo movimiento. Era una figura tan densa, tan oscura, que hasta escondido en la neblina y en la oscuridad se podía apreciar como si estuviera a contraluz. Su silueta marcaba completamente los límites entre figura y fondo. Y tenía dos huecos blancos en la cara, a la altura de los ojos. Ojos que miré por un momento y casi me terminan hipnotizando. Ojos que me llamaban a seguir adelante, a pisar el acelerador y arrancar con fuerza. Felizmente agarré conciencia y salí del trance. Al presenciar esto, yo lo único que hice fue cerrar todo con seguro. Apagué todas las luces para no verlo más. Ahora sí estaba sumido en completa oscuridad, ya que ya no contaba con las luces del farol del camión para que me iluminaran en lo más mínimo. Todo era completa oscuridad y completo silencio. Pero de la nada, escuché que la radio se prendió sola. Mírame. Mírame. Era lo único que se repetía en la radio. Yo me puse en posición fetal. Me hice bolita, como se dice, y cerré los ojos. No quería saber nada de nada. Me desconecté completamente de lo que estaba pasando afuera del camión. Y en medio de toda la oscuridad solo podía escuchar dos cosas. La radio repitiendo el mismo mensaje y mi ventana siendo golpeada levemente por alguien desde afuera, en un patrón de 3 toques. Solo 3 toques cada 10 segundos. Así estuve por un buen rato con los ojos cerrados. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero no me atreví a abrirlos para nada. Ni siquiera cuando lo que estaba ahí afuera dejó de tocar mi ventana. Ni siquiera cuando la radio se apagó por fin para quedarme en completo silencio y oscuridad una vez más. Me quedé dormido, sí. No sé en qué momento, pero me quedé dormido. Al día siguiente me levanté a eso de las 6 de la mañana. Ya estaba a punto de amanecer y la neblina se había desvanecido por completo. Fue ahí cuando pude ver que más adelante, solo a unos cuantos metros, había una curva peligrosa. Una curva que se hubiera tomado sumergido en la neblina y en la desesperación, sumergido en el trance provocado por esos ojos blancos. Bueno, solo digamos que si hubiera seguido adelante, hoy no estaría contando esta historia. Y bueno amigos, ese fue el episodio de esta noche. Espero en verdad que les haya gustado. Y bueno, ya que estamos hablando de este tema de manejar en la noche, manejar cerca de acantilados o de cualquier zona peligrosa, quiero pedirles que por favor sean muy cuidadosos, que manejen con mucha precaución, siempre respetando las normas del tránsito, siempre tratando de manejar cerca de estas zonas en un horario bien iluminado.
Y nada, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. No se olviden por favor de suscribirse al canal, de darle like al video si les gustó, de dejar su comentario y si nos quieren seguir en Instagram, nos pueden encontrar con el usuario DLO-oficial. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio de Desde la Oscuridad.